Miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedad y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. El Evangelio según San Mateo del día de hoy nos relata precisamente el llamado de Jesús a sus 12 apóstoles. Estos 12 hombres sencillos, mayoritariamente pescadores de profesión, que Jesús los llamó para ser pescadores de hombres en una vocación extraordinaria y una aventura maravillosa que ellos jamás se imaginaron la trascendencia de ese llamado, y los envió por todo el mundo para ir y proclamar el Evangelio, proclamar que durante toda su trayectoria de su vida, que ya está cerca el reino de Dios, el reino de los cielos. Creo que la vocación es un llamado extraordinario que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Nosotros debemos comprender que nacimos con un llamado y que tenemos una misión que cumplir. Y que esa misión que cumplir es grandiosa y es la razón de nuestra existencia. Porque la razón de nuestra existencia es Dios, y Dios inmerso en aquella encomienda que nos ha hecho. Y a veces resulta difícil descubrirla, otras veces no la queremos descubrir, otras veces es muy evidente, pero y otras veces no la descubre la persona hasta muy tardíamente, por diferentes circunstancias. Dios así lo tiene planeado para todos sus hijos, pero efectivamente la vocación, ese llamado, es la misión que Dios nos ha encomendado, nuestro verdadero nombre, que la iglesia de Pérgamo hace patente al premio de aquel que sea fiel dentro de la iglesia de Pérgamo, y es un llamado para que todos nosotros lo seamos, para reconocer nuestro verdadero nombre. Reconocer tu verdadero nombre, es decir, la vocación que el Señor te ha dado, es un regalo espléndido. Y es un regalo espléndido porque es la razón para la cual te creó. Y esto es lo que tú debes buscar. Debes buscar cuál es la razón por la cual el Señor te creó y cuál es tu verdadero nombre. Pedro, Simón, este apóstol insigne, primer papa de nuestra iglesia, pues su verdadero nombre no era Simón, sino que Pedro, piedra, Cefás. ¿Qué significa? La misión que Dios le encomienda como cabeza de la iglesia, y con la entrega de las llaves del reino, que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Imagínense ustedes lo que le dio a Pedro. No, no, no. Algo de una magnitud que ni Pedro se imaginó. Pedro no entendió lo que le quiso decir hasta después de la muerte de Jesús, hasta de recibir al Espíritu Santo. No lo entendieron con toda profundidad, y mucho menos el interesado que era Pedro. Veamos ahora, por ejemplo, a los papas. Veamos al Papa Francisco. Su nombre no es Mario Bergoglio, su nombre es Francisco. Ese es el nombre que Dios le da a él para cumplir su misión. Su misión, la más grande e importante, es ser papa. O el Papa San Juan Pablo II. Antes de ser papa se llamaba Carlos Wojtyła, o Wojtyla, como le quieran decir. Una vez hecho papa, es Juan Pablo II. Algo que tiene un significado a todas luces importante,
trascendental. ¿Puede coincidir tu nombre de pila con tu misión? Sí, puede coincidir, pero no necesariamente. Y hay que preguntarle al Señor, ¿cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que tengo que hacer para lo cual tú me llamaste? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué me creaste? ¿Cómo podemos descubrir la vocación? ¿Cómo podemos descubrirla? Primero, estando abiertos a escuchar la voz de Dios y ver los acontecimientos de nuestra vida y nuestra propia historia para que viendo esa propia historia veamos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. A una persona que le dio un anhelo demasiado profundo para ser sacerdote o religiosa, pues difícilmente le va a llamar a la vida matrimonial. O a una persona que tiene un gran anhelo de casarse, gran anhelo, y no se casa, pues tiene que pensar que a lo mejor el Señor la llama para otro tipo de vida. O póngase a rezar para que el Señor se lo aclare. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar nuestro nuevo nombre? Nuestro nombre de verdad. El nombre que el Señor nos dio para cumplir nuestra misión. Oración. Oración, oración, oración. Entrega, 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 servicio, servicio, servicio a Él y a su iglesia y pedirle en todo momento, Señor, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto, estoy dispuesta a hacer lo que tú me pidas. El Señor va a decir, ¿eh? El Señor, cuando una persona se dispone, el Señor habla al segundo siguiente. Entonces, un requisito indispensable para oír la voz del Señor y saber tu verdadero nombre, ¿qué es? Pedirle a Dios, orar profundamente y pedirle con la sinceridad de corazón, como quien está dispuesto. He aquí la esclava, el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego de que el Señor nos lo ha revelado y nos ha dicho, te quiero totalmente mío, a veces el Señor nos lo pide, a veces solo lo sugiere. Yo sé de sacerdotes y religiosas que el Señor les ha dicho, tú eres totalmente mío o totalmente mía. ¿O quieres ser mío? Es diferente, ¿eh? En una está dicho, tiene que estar dispuesto por completo. En otra el Señor la deja en cierta libertad, porque hay una razón de elección. ¿Qué le pasa a la persona que no sigue su vocación? No, no se condena, desde luego que no. Siempre y cuando, ¿qué? Vive en gracia de Dios, pero le va a costar más la salvación. Claro, le va a costar más la salvación, porque se desvió del camino, exactamente el camino que le trazó el Señor. Si nosotros somos dóciles y escuchamos la voz del Señor en aquello que nos pide, nosotros cumpliremos la misión que Dios nos ha dado, sabiendo nuestro verdadero nombre, e iremos a la patria celestial. Absolutamente. Pues la primera condición, oración. La segunda condición, la disposición. Estar abierto a que el Señor hable y te pida o te sugiera. ¿Cómo lo vas a saber? En la lectura, con los amigos, en la visita al Santísimo, en la intimidad con Dios, en el silencio, en los acontecimientos de tu propia historia. Ahí lo puedes ver. Tercero, responder con un sí. Sí, hágase en mí, hágase, hágase en mí según tu palabra. Aunque nos dé miedo, porque a veces da miedo, sí, efectivamente, es normal. Señor, ayúdame a vencer el miedo. Ayúdame a vencer el miedo. Sí, acepto lo que tú me pides. Y lo siguiente, seguir disponiéndonos siempre en los medios que tenemos, en los sacramentos, en la vivencia de los mandamientos, en la vivencia de las virtudes, en el amor a su divina voluntad, en la vivencia del estado de gracia, para perseverar cumpliendo nuestra vocación. No es fácil, pero veamos a los apóstoles. No se necesita ser muy inteligente o con muchos conocimientos, se necesita estar bien dispuesto y amar mucho. Que Dios te bendiga.